La primera vez que mi padre me pidió las llaves de mi coche, pensé que era una broma. Me llamó un martes a las 11 de la noche. Ya eso era raro. Mi padre nunca llama tarde. Y cuando contesté, escuché esa voz que pone cuando algo va mal pero intenta fingir que lo tiene controlado. Me dijo que necesitaban un favor enorme. Que era solo algo temporal. Que habían tenido un problema con unas deudas y que el coche a mi nombre podía ayudarles a resolverlo mientras arreglaban unos papeles del banco. Yo me quedé callado. Porque ese coche no era cualquier coche. Era el primero que compré completamente solo. Sin ayuda. Sin préstamos familiares. Trabajé 2 años haciendo turnos dobles para pagarlo. Literalmente dormía 4 horas al día algunos meses. Y ellos lo sabían. Mi madre agarró el teléfono y empezó con el drama emocional. Me dijo que éramos familia, que a veces uno tiene que sacrificarse por los padres, que después de todo ellos me habían criado. Eso último me dio rabia. Porque criarme en mi casa siempre venía con factura emocional. Pero aún así, dije que sí. Y honestamente, desde el segundo exacto en que acepté, tuve un mal presentimiento. 2 días después fui con ellos a hacer el trámite. Mi padre actuaba demasiado amable. Me compró café. Me preguntó por mi trabajo. Incluso me dio palmadas en la espalda como cuando era niño. Eso me incomodó más que cualquier otra cosa. Firmé. Recuerdo perfectamente el momento en que entregué el documento. Sentí como si acabara de cometer un error gigantesco y mi cuerpo lo supiera antes que mi cabeza. Pero ya estaba hecho. Mi madre me abrazó y dijo que en unas semanas todo volvería a la normalidad. Spoiler, no volvió. Las primeras semanas todavía me dejaban usar el coche. Bueno. Usar entre comillas. Porque de repente tenía que pedir permiso para algo que era mío hacía literalmente un mes. Una noche le dije a mi padre que necesitaba el coche temprano porque tenía una reunión importante. Y él me respondió que ya lo había prestado a mi primo Iván. Ahí me quedé mirándolo. Le dije que como que lo había prestado. Y me respondió con una sonrisa incómoda que ahora el coche estaba a nombre de la familia. Esa frase me atravesó raro. A nombre de la familia. No mío. No nuestro. De la familia. Esa misma noche llamé a mi mejor amigo y le conté todo. Hubo un silencio larguísimo y luego me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Me dijo que sonaba a que tus padres no piensan devolverte ese coche nunca. Yo me reí nervioso. Porque en el fondo, ya empezaba a sospecharlo también. Pasaron 2 meses. 2 meses donde cada conversación sobre el coche terminaba en evasivas. Mi madre cambiaba de tema. Mi padre se molestaba rápido. Y cada vez que preguntaba cuándo iban a ponerlo otra vez a mi nombre, me hacían sentir como un egoísta. Hasta que una tarde pasó algo que me abrió los ojos completamente. Llegué a casa de mis padres sin avisar porque necesitaba unos papeles que había dejado ahí. Y vi mi coche estacionado afuera de un restaurante. Pero no estaban mis padres. Estaba mi primo Iván, con una chica, riéndose, usando mi coche como si fuera suyo. Me quedé congelado mirando desde la acera. Y entonces vi algo peor. Tenía un golpe enorme en la parte trasera. Un golpe que no estaba antes. Sentí literalmente cómo me hervía la sangre. Entré al restaurante directamente y le pregunté qué coño había pasado. Iván se puso blanco. Empezó a tartamudear diciendo que había sido un pequeño accidente. Le pregunté cuándo pensaban decirme. Y ahí soltó algo que todavía me da rabia recordar. Me dijo que técnicamente ya no era mi coche así que no tenía por qué ponerme así. Silencio total. Te juro que en ese momento casi le parto la cara ahí mismo. Pero respiré. Salí del restaurante. Y llamé a mi madre inmediatamente. Le pregunté directamente si sabían del golpe. Y después de unos segundos de silencio, ella respondió bajito que sí. Eso me destruyó más que el golpe. Porque entendí que me lo habían ocultado. A propósito. Y ahí fue cuando hice la pregunta que cambió todo. Le dije algo muy simple. Le dije, entonces, si el coche ya no es mío,
¿Dónde está el dinero que recibieron gracias a ponerlo a su nombre? Mi madre dejó de respirar unos segundos. Literalmente escuché el silencio al otro lado del teléfono. Después intentó hacerse la confundida. Me preguntó de qué dinero estaba hablando. Y ahí entendí todo. Porque cuando alguien inocente escucha una pregunta así, responde rápido. Pero ella tardó demasiado. Le dije que no me tomara por idiota. Que yo sabía perfectamente que habían usado el coche para conseguir algo. Un préstamo. Una garantía. Algo. Entonces escuché a mi padre de fondo preguntando qué estaba pasando. Mi madre intentó tapar el micrófono, pero igual lo escuché. Y él dijo una frase que me dejó helado. Dijo: te dije que no debíamos ocultárselo tanto tiempo. Ahí sentí un vacío horrible en el pecho. No era paranoia. No era imaginación mía. Me habían mentido desde el principio. Mi madre empezó a llorar. Pero no lloraba como alguien arrepentido. Lloraba como alguien atrapado. Me dijo que todo se había complicado. Que no querían preocuparme. Que iban a solucionarlo antes de que yo me enterara. Le pregunté cuánto dinero habían recibido. No quiso responder. Le grité que cuánto. Y después de un silencio larguísimo me dijo la cifra. 27.000 euros. Casi se me cae el teléfono. Porque el coche ni siquiera valía eso. Le pregunté cómo demonios habían conseguido tanto usando mi coche. Y ahí soltó la verdadera bomba. No solo usaron el coche. Usaron también mi historial financiero. Mi nombre había servido para dar confianza en la operación. Yo ni siquiera entendía lo que estaba escuchando. Empecé a sentir calor en la cara. Esa sensación cuando estás tan furioso que hasta te cuesta pensar. Le pregunté directamente si habían usado mis datos sin decirme toda la verdad. Mi madre dijo que técnicamente yo había firmado voluntariamente. Técnicamente. Esa palabra me dio ganas de romper algo. Porque claro. Legalmente quizá estaban cubiertos. Pero moralmente me habían apuñalado. Le dije que iba para allá. Mi madre empezó a decir que no hiciera ninguna locura. Colgué. Conduje hasta su casa temblando de rabia. Cuando llegué, mi padre ya estaba afuera esperando. Como si supiera que esto iba a explotar tarde o temprano. Apenas bajé del coche le pregunté dónde estaba el dinero. Mi padre intentó calmarme. Me dijo que habían tenido problemas graves. Que casi perdían la casa. Que era una situación desesperada. Pero había algo raro. Algo no cuadraba. Porque mis padres nunca parecían pobres. Nunca dejaron de salir. Nunca dejaron de comprar cosas. Mi madre llevaba semanas subiendo fotos en restaurantes caros. Mi padre había cambiado de televisor hacía poco. Entonces le pregunté algo simple. Le pregunté cuánto de esa deuda realmente era por necesidad. Y cuánto era por culpa de sus malas decisiones. Mi padre se quedó callado. Mi madre salió de la casa llorando otra vez. Empezó a decir que yo no entendía la presión que tenían encima. Que estaba siendo cruel. Pero ya no funcionaba. Ya no podían manipularme con culpa. Entonces entré a la casa sin pedir permiso. Mi padre me siguió gritando que me calmara. Yo fui directo al despacho donde guardaban papeles. Y ahí encontré algo que no debía encontrar. Había carpetas con mi nombre. Varias. No solo una. Las abrí. Y sentí como se me caía el alma al piso. Habían usado mis datos más veces. Había solicitudes de crédito. Documentos impresos. Copias de mis nóminas. Incluso una firma mía escaneada. Ahí entendí que esto no era un simple favor familiar que salió mal. Llevaban tiempo usando mi identidad. Mi padre intentó quitarme los papeles de las manos. Le pregunté desde cuándo hacían esto. No respondió. Le pregunté cuántas cosas habían firmado usando mi nombre. Mi madre gritó que no llamara a la policía. Y esa frase confirmó todo. Porque nadie menciona a la policía si no sabe que hizo algo grave. Me acuerdo perfecto de ese momento.
Mi corazón empezó a latir tan fuerte que escuchaba mi sangre en los oídos. Le dije a mi padre mirándolo directo a los ojos que me dijera toda la verdad ahora mismo. Y entonces él explotó. Empezó a gritar que todo era culpa mía. Sí. Mía. Dijo que desde que me fue bien económicamente yo me había vuelto egoísta. Que nunca ayudaba suficiente. Que ellos merecían algo después de todo lo que hicieron por mí. Esa frase me rompió completamente por dentro. Porque entendí que nunca vieron mi ayuda como ayuda. La veían como obligación. Como deuda eterna. Todo lo que yo lograba era automáticamente suyo también. Mi madre seguía llorando mientras mi padre gritaba. Y en medio de todo eso miré las carpetas otra vez. Había fechas. Muchas fechas. Algunas de hacía casi un año. O sea que cuando me pidieron temporalmente el coche, ya llevaban tiempo moviendo cosas detrás de mi espalda. Entonces encontré un documento específico. Y ahí vino el giro que jamás vi venir. Había una transferencia enorme. Pero no a nombre de mi padre. A nombre de mi primo Iván. El mismo idiota que había chocado mi coche. Me quedé congelado mirando ese papel. Le pregunté por qué demonios Iván tenía dinero relacionado con todo esto. Mi padre se puso pálido. Mi madre empezó a decir que eso no era lo que parecía. Y ahí entendí algo todavía peor. Mi primo estaba metido en todo desde el principio. No estaba usando mi coche porque sí. Se lo habían dado. Porque parte del dinero había terminado en sus manos. Y cuando levanté la vista y vi las caras de mis padres, entendí que todavía no me habían contado lo peor. Mi padre empezó a sudar. Literalmente le temblaban las manos. Nunca lo había visto así. Ni siquiera cuando murió mi abuelo. Y eso me asustó más que cualquier grito. Porque entendí que la situación era muchísimo más grave de lo que imaginaba. Le pregunté qué tenía que ver Iván en todo esto. Mi madre dijo que él solo estaba ayudando. Ayudando. Esa palabra casi me hizo reír de la rabia. Le mostré la transferencia y le dije que 22.000 euros no parecían precisamente una ayuda pequeña. Mi padre se sentó en la silla como si se hubiera quedado sin fuerzas. Y ahí finalmente empezó a hablar. Resulta que Iván tenía deudas enormes. Pero no de esas normales. No era tarjeta de crédito ni préstamos del banco. Era gente peligrosa. Apuestas. Dinero prestado. Cosas turbias. Yo me quedé mirándolo sin entender qué demonios tenía que ver eso conmigo. Y entonces mi padre dijo algo que me dejó completamente frío. Dijo que Iván había amenazado con hacerse daño si no lo ayudaban. Mi madre empezó a llorar más fuerte. Dijo que la familia no podía abandonarlo. Que estaba desesperado. Pero yo seguía sin entender por qué terminaron robándome a mí. Entonces mi padre confesó lo peor. Primero intentaron sacar préstamos ellos solos. Pero los rechazaron. Después intentaron con el coche de mi padre. Tampoco alcanzaba. Entonces alguien tuvo la brillante idea de usar mi coche y mi historial financiero porque yo tenía buen salario y cero deudas. O sea, planearon todo. No fue una decisión impulsiva. No fue desesperación de un día. Fue un plan. Me sentí físicamente enfermo. Literalmente tuve que apoyarme en la mesa porque me mareé. Mi propia familia me había convertido en una herramienta financiera. Y ni siquiera por necesidad propia. Todo era para salvar a mi primo idiota de sus apuestas. Entonces pregunté cuánto dinero debía realmente Iván. Mi padre bajó la mirada. Y dijo una cifra que me dejó sin aire. 80.000 euros. 80.000. Empecé a reírme. Pero esa risa horrible que sale cuando ya estás demasiado roto para reaccionar normal. Le pregunté si estaban completamente locos. Mi madre empezó a decir que no tenían elección. Le respondí que sí tenían. Podían dejar que Iván enfrentara las consecuencias de sus propias estupideces. Pero prefirieron sacrificarme a mí. Ahí mi padre explotó otra vez. Dijo que yo hablaba así porque no tenía hijos. Que algún día entendería lo que es hacer cualquier cosa por la familia.
Y esa frase me dio claridad absoluta. Porque entendí algo importantísimo. Ellos no creían haber hecho nada malo. De verdad pensaban que yo debía aceptar todo esto. Entonces agarré todas las carpetas y dije que me las llevaba. Mi madre intentó quitármelas. Le dije que no me tocara. Creo que fue la primera vez en mi vida que les hablé así. Y se notó. Porque ambos se quedaron paralizados. Salí de la casa. Pero antes de subir al coche mi padre dijo algo que me hizo detenerme. Me dijo que si iba a la policía destruiría a la familia. Y luego añadió algo peor. Dijo que mi madre no sobreviviría al estrés. Eso fue manipulación pura. Directa. Y funcionó por unos segundos. Porque me quedé ahí parado pensando en mi madre. Pensando en si realmente podría soportar todo eso. Pero entonces miré las carpetas otra vez. Mi firma escaneada. Mis datos usados. Mi coche destrozado. Y entendí que ellos ya habían destruido la familia antes. Solo que querían que yo cargara con el silencio. Esa noche casi no dormí. Revisé todos los documentos uno por uno. Y mientras más revisaba, peor era. Habían abierto líneas de crédito usando información mía. Algunas estaban pagándose. Otras no. Incluso encontré correos impresos donde mi padre practicaba copiar mi firma. Eso me rompió completamente. Porque ya no era solo traición. Era algo criminal. A las 3 de la mañana llamé a mi mejor amigo. Le conté todo. Hubo un silencio larguísimo. Y luego me preguntó algo que cambió todo. Me preguntó si ya había revisado mi score crediticio completo. Sentí un escalofrío. ¿Por qué no? No lo había hecho. Entré inmediatamente a la app del banco. Y cuando vi la pantalla casi vomito. Había movimientos que no reconocía. Solicitudes. Consultas. Créditos abiertos. Mi respiración empezó a acelerarse. Porque en ese instante entendí algo horrible. Yo no solo podía perder el coche. Podía terminar hundido financieramente por años. Y entonces llegó el golpe final. Había un préstamo enorme pendiente. A mi nombre. Activo. 46.000 euros. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Sentí un vacío tan grande que ni siquiera podía pensar. Y justo cuando estaba procesando eso, mi teléfono empezó a sonar. Era Iván. Lo dejé sonar varias veces. Pero siguió llamando. Al final contesté. Y lo primero que escuché fue su respiración nerviosa. Después dijo algo que hizo que todo empeorara todavía más. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgente. Porque la gente a la que le debía dinero, ahora también sabía quién era yo. Sentí un frío horrible recorrerme la espalda. Le pregunté qué mierda acababa de decir. Iván respiraba rápido. Parecía asustado de verdad. Me dijo que necesitábamos hablar en persona. Le respondí que si quería hablar, empezara explicando por teléfono por qué demonios gente peligrosa sabía quién era yo. Y entonces dijo una frase que todavía recuerdo perfecta. Dijo: porque tu nombre quedó como garantía también. Ahí exploté. Le grité tan fuerte que hasta me dolió la garganta. Le dije que estaba muerto para mí. Que cómo se atrevía a meterme en sus porquerías. Pero Iván no reaccionó agresivo. Y eso fue lo raro. Porque él siempre fue un chulo. Siempre respondía provocando. Pero esta vez sonaba destruido. Me dijo que no entendía la magnitud del problema. Que había personas buscándolo. Que habían empezado a presionar a mis padres. Y que por eso hicieron todo tan rápido con el coche y los préstamos. Yo seguía sin procesar nada. Entonces le pregunté directamente quiénes eran esas personas. Y hubo un silencio muy incómodo. Después dijo bajito que no quería decir nombres por teléfono. Eso me puso peor. Porque ya sonaba a algo serio de verdad. Le pregunté dónde estaba. Me dijo que en un bar cerca de la estación. Y antes de cortar soltó algo que me dejó helado. Me dijo que revisara debajo de mi coche antes de conducir mañana.
Colgó. Te juro que me quedé inmóvil varios segundos. Mi cabeza iba a 1000 por hora. Bajé inmediatamente al garaje del edificio. Y ahí empezó uno de los momentos más paranoicos de mi vida. Porque de verdad me arrodillé a mirar debajo del coche. Me sentía ridículo. Pero al mismo tiempo aterrorizado. No encontré nada raro. Pero cuando me levanté, vi algo pegado en el parabrisas. Un sobre blanco. No estaba antes. Lo agarré con las manos temblando. Dentro había una foto mía saliendo del trabajo. Y atrás, escrito con bolígrafo, solo decía: la familia paga junta. Sentí literalmente cómo se me vaciaba el estómago. Esa noche no dormí nada. Cada ruido me hacía levantar la cabeza. Revisé la puerta 5 veces. Cerré todas las ventanas. Mi mente no paraba. Porque hasta ese momento esto era una traición familiar. Horrible, sí. Pero familiar. Ahora parecía otra cosa completamente distinta. A las 7 de la mañana fui directo a casa de mis padres otra vez. Mi madre abrió la puerta y al verme la cara supo que algo pasaba. Le mostré la foto. Se puso blanca. Literalmente blanca. Mi padre vino corriendo desde la cocina. Cuando vio el sobre empezó a maldecir bajito. Ahí confirmé que ellos sabían perfectamente con quién estaban metidos. Les pregunté quién demonios eran esas personas. Mi padre dijo que solo eran prestamistas. ¿Solo? Como si eso tranquilizara algo. Le pregunté por qué había una foto mía. Y mi madre empezó a llorar diciendo que esto se había salido de control. Yo ya estaba cansado de lágrimas. Le dije que dejaran de llorar y empezaran a hablar claro. Entonces mi padre finalmente confesó otra parte. Iván no debía 80.000. Debía mucho más. Lo de los 80 era solo una parte registrada oficialmente. El resto era dinero informal. Dinero peligroso. Y como él dejó de pagar, empezaron a presionar a toda la familia. Mi padre dijo que pensó que si conseguían dinero rápido podrían cerrar la deuda y todo terminaría. Pero no terminó. Porque Iván siguió apostando incluso después. Cuando escuché eso sentí ganas de matar a alguien. Todo esto. Todo. Por un idiota incapaz de dejar de apostar. Le pregunté dónde estaba Iván realmente. Porque ya no creía nada. Mi padre dudó demasiado. Y ahí entendí que me seguían ocultando cosas. Le grité que dijera la verdad. Entonces soltó otra bomba. Iván no estaba escondido. Estaba desaparecido. Llevaban casi 2 semanas sin verlo. Me quedé helado. Le pregunté qué coño querían decir con desaparecido. Mi madre dijo que dejó de contestar llamadas. Que nadie sabía dónde estaba. Y ahí me vino una sensación horrible. Porque entendí algo antes de que ellos lo dijeran. Si Iván desapareció, alguien tenía que reemplazarlo como objetivo. Y ese alguien era yo. Empecé a caminar por la sala intentando pensar. Mi padre dijo que estaban intentando resolverlo. Le pregunté cómo. No respondió. Entonces vi encima de la mesa un papel doblado. Lo agarré. Era un documento de venta. De la casa. Mi madre intentó quitármelo. Muy tarde. La estaban vendiendo. Desesperadamente. Ahí ya entendí que estaban completamente hundidos. Mi padre dijo que querían venderla antes de que las cosas empeoraran. Y justo cuando estaba procesando eso, alguien golpeó la puerta. 3 golpes secos. Fuertes. Toda la casa se quedó en silencio. Mi madre empezó a respirar rápido. Mi padre me miró con una cara que jamás olvidaré. Cara de puro miedo. Los golpes sonaron otra vez. Más fuertes. Mi padre caminó despacio hacia la puerta. Miró por la mirilla. Y el color se le fue completamente de la cara. Yo le pregunté quién era. Pero no respondió. Solo susurró. No abras la boca. Ahí sentí un terror real. Del que te aprieta el pecho. Mi padre abrió apenas un poco la puerta.
Y escuché una voz de hombre preguntando por Iván. Mi padre respondió que no sabían nada. El hombre dijo que eso ya lo había escuchado antes. Después preguntó por mí. Directamente por mí. Dijo mi nombre completo. Mi sangre se congeló. Mi madre empezó a llorar otra vez. Y entonces escuché algo peor. El hombre dijo que si Iván no aparecía pronto, alguien más iba a tener que responder por la deuda. Y justo antes de que mi padre cerrara la puerta, vi algo en la mano del tipo. Las llaves de mi coche, sentí que el corazón se me paró. Porque esas eran mis llaves. Las mismas que había dejado en mi apartamento la noche anterior. No entendía cómo demonios ese hombre las tenía. Mi padre cerró la puerta rápido. Echó el seguro. Y durante unos segundos nadie habló. Solo se escuchaba a mi madre llorando bajito. Yo levanté las llaves lentamente y le pregunté a mi padre cómo habían llegado a las manos de ese tipo. Mi padre evitó mirarme. Ahí ya sabía que la respuesta iba a ser horrible. Le pregunté otra vez. Más fuerte. Y entonces confesó que le había dado una copia a Iván hacía meses. Por si necesitaba moverse. Eso dijo. Como si fuera algo normal. Como si regalarle acceso a mi coche y probablemente a mi vida fuera una pequeña molestia sin importancia. Empecé a caminar por la sala intentando no perder la cabeza. Mi mente estaba conectando cosas demasiado rápido. La foto en el sobre. Las llaves. El tipo diciendo mi nombre completo. Esa gente sabía dónde trabajaba. Dónde vivía. Todo. Y alguien les había dado esa información. Mi padre empezó a jurar que él no había dicho nada. Pero ya no le creía absolutamente nada. Entonces mi madre dijo algo que empeoró todavía más la situación. Dijo que quizá Iván había hablado demasiado cuando estaba borracho. Me giré tan rápido que hasta ella se asustó. Le pregunté si ese imbécil encima estaba saliendo de fiesta mientras todos estábamos hundidos por su culpa. Mi madre intentó defenderlo diciendo que estaba muy mal emocionalmente. Ahí exploté. Le grité que a mí también me habían arruinado la vida emocionalmente y nadie parecía preocupado por eso. El silencio después de ese grito fue horrible. Mi padre se dejó caer en el sofá. Parecía envejecido 10 años de golpe. Y entonces hizo algo inesperado. Me pidió perdón. Por primera vez desde que empezó todo. Pero no fue un perdón limpio. Fue raro. Mezclado con excusas. Me dijo que pensó que podía controlarlo todo. Que creía que solo necesitaban un poco de tiempo. Que nunca imaginó que terminarían metiendo a personas así en nuestras vidas. Nuestras vidas. Otra vez esa forma de meterme dentro de sus decisiones. Le dije que no hablara como si yo hubiera participado en esto. Porque yo era otra víctima más. Y creo que esa frase finalmente le pegó de verdad. Porque bajó la cabeza y se quedó callado. Entonces mi teléfono vibró. Mensaje desconocido. Lo abrí. Era una dirección. Solo eso. Y abajo una frase. Ven solo si quieres recuperar tu coche. Sentí un escalofrío instantáneo. Mi padre vio mi cara y preguntó qué pasaba. Le enseñé el mensaje. Mi madre empezó a decir que no fuera. Que podía ser una trampa. Pero honestamente ya estaba tan cansado y tan lleno de rabia que parte de mí quería ir. Quería ver quiénes eran. Quería entender por qué mi vida se había convertido en esta pesadilla absurda. Mi padre me dijo que él iría conmigo. Le respondí que no confiaba ni en él ya. Eso le dolió. Se notó muchísimo. Pero era verdad. Salí de la casa igual. Mientras conducía sentía paranoia constante. Miraba cada coche detrás de mí. Cada semáforo. Cada esquina. La dirección llevaba a una zona industrial vieja. De esas donde casi no hay gente. Cuando llegué vi mi coche estacionado afuera de un almacén enorme. Y ahí ya sabía que esto iba mal. Muy mal. Apagué el motor y me quedé unos segundos respirando. Parte de mí quería llamar a la policía. Pero otra parte tenía miedo de empeorar todo.
porque todavía no entendía qué tan profundo era este agujero. Bajé del coche. Y apenas di unos pasos escuché una voz conocida. Iván. Estaba sentado afuera del almacén fumando. Pero parecía un cadáver. Ojeras enormes. La ropa sucia. La cara llena de golpes. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Le pregunté qué coño estaba pasando. Él se levantó rápido y dijo que tenía poco tiempo. Que debía escuchar atentamente. Me acerqué furioso. Le dije que por su culpa mi vida estaba destruida. Pero él me agarró del brazo y me dijo algo que me dejó completamente helado. Me dijo que mis padres no me habían contado toda la verdad sobre el dinero. Sentí otra vez esa sensación horrible en el pecho. Porque cada vez que descubría algo nuevo, todo era peor. Le pregunté qué faltaba ahora. Y entonces Iván me dijo que parte del dinero nunca se usó para pagar deudas. Le pregunté a dónde fue. Iván tragó saliva. Y respondió bajito. Tu padre invirtió una parte. Me quedé mirándolo sin entender. ¿Invertir? ¿Invertir? Iván empezó a decir que mi padre pensó que podía multiplicar el dinero rápido y arreglar todo antes de que alguien sospechara. Sentí una mezcla de furia y náusea. Le pregunté en qué demonios invirtió. Y ahí llegó otra bomba. Criptomonedas. Una inversión estúpida recomendada por un amigo suyo. Algo que prometía duplicar el dinero en semanas. Y obviamente lo perdió casi todo. Ahí ya no sentí rabia. Sentí decepción absoluta. Porque toda esta pesadilla ni siquiera venía solo de desesperación. Venía también de codicia. De estupidez. De creer que podían jugar con mi vida y luego arreglarlo mágicamente. Iván empezó a decir que cuando el dinero desapareció, los prestamistas dejaron de tener paciencia. Que ahí empezaron las amenazas reales. Que por eso desapareció. Porque tenía miedo de terminar muerto. Yo estaba procesando todo cuando la puerta del almacén se abrió lentamente. Salieron dos hombres. Uno de ellos era el mismo de la casa de mis padres. El otro era mucho peor. No gritaba. No amenazaba. Sonreía. Y eso daba muchísimo más miedo. El hombre sonrió mirándome y dijo que por fin conocía al primo responsable. Sentí como Iván retrocedía nervioso. El tipo se acercó despacio. Demasiado tranquilo. Y luego dijo algo que hizo que todo cambiara otra vez. Dijo que el problema ya no era solo el dinero. El problema era que alguien había intentado denunciarlos. Miré a Iván inmediatamente. Pero él juró que no había sido. Entonces el hombre me miró directo a los ojos. Y dijo: tu padre cometió un error muy grave. Sentí que el suelo desaparecía debajo de mí. Le pregunté qué quería decir con eso. El hombre seguía sonriendo. Esa sonrisa tranquila de alguien que sabe que tiene el control. Me dijo que mi padre había ido a la policía hacía unos días. Pero no para denunciar todo. No. Había intentado negociar. Había contado parte de la historia para protegerse él mismo. Y en ese intento mencionó nombres. Lugares. Cantidades. El otro tipo, el de las llaves, empezó a caminar alrededor mío despacio. Como estudiándome. Iván estaba callado. Parecía aterrorizado. Yo no entendía nada. Porque mi padre me había jurado que no había hecho nada. El hombre dijo que ellos no tenían problema con la policía. Que sabían moverse. Pero sí tenían problema con la traición. Y según él, mi padre había decidido salvarse hundiendo a otros. Ahí entendí algo horrible. Mi padre no estaba intentando arreglar esto. Estaba intentando escapar solo. Dejándonos a todos atrás si hacía falta. Sentí una mezcla de rabia y decepción tan fuerte que me costaba respirar. El hombre se acercó más y me preguntó si yo sabía dónde estaba Iván antes de esa mañana. Le respondí que no y era verdad. Entonces miró a Iván y le soltó una bofetada tan rápida que ni la vi venir. Iván cayó al suelo. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Di un paso adelante. El otro tipo inmediatamente se movió también.
Ahí entendí que cualquier movimiento tonto podía acabar muy mal. El hombre volvió a hablar tranquilo. Dijo que ellos solo querían su dinero. Pero que ahora las cosas se habían complicado demasiado. Porque alguien había roto la confianza. Y en su mundo eso era imperdonable. Yo intentaba pensar rápido. Miré a Iván en el suelo. Tenía sangre en la boca. Y aún así parecía más asustado por otra cosa. Como si hubiera algo peor que todavía no había dicho. Entonces el hombre sacó un teléfono y me mostró una foto. Cuando la vi sentí un golpe en el pecho. Era mi padre. Entrando a un hotel. Con una mujer que claramente no era mi madre. Me quedé congelado. El hombre me miró fijo y dijo: Tu padre llevaba meses gastando dinero mientras todos pagaban sus errores. Ahí sentí algo romperse dentro de mí. Porque de pronto todo empezó a encajar. Las salidas. Los gastos raros. Las mentiras. No solo había usado mi identidad. No solo había apostado con mi vida financiera. Encima había estado viviendo como si nada mientras nosotros nos hundíamos. Le pregunté al hombre por qué me mostraba eso. Y respondió algo que jamás olvidaré. Dijo que a veces la verdad duele más que las amenazas. Y tenía razón. Porque honestamente en ese momento prefería que me golpearan antes de seguir descubriendo cosas. Iván seguía en el suelo respirando rápido. Entonces empezó a decir que él no sabía lo del hotel. Juraba que pensaba que mi tío estaba intentando arreglar las cosas. El hombre se rió. Una risa fría. Después dijo que mi padre llevaba semanas prometiendo pagos mientras escondía dinero. Mi cabeza ya no podía más. Le pregunté directamente cuánto dinero faltaba realmente. El hombre me miró y respondió sin emoción. 130.000 euros. Sentí un vacío instantáneo. Porque esa cifra ya no era algo que pudiera resolverse vendiendo un coche o una casa. Era una condena. Y ahí vino el siguiente golpe. El hombre dijo que parte de ese dinero estaba a mi nombre también. Casi me desmayo. Le pregunté cómo demonios eso era posible. Entonces sacó una carpeta del coche. Mi carpeta. Con documentos. Contratos. Copias de mi DNI. Firmas falsas. Todo. Habían construido una vida financiera paralela usando mi identidad. Y lo peor era que estaba tan bien hecho que parecía real. Empecé a sentir una desesperación horrible. Porque entendí que aunque lograra escapar de esa gente, igual podía terminar arruinado legalmente. El hombre me preguntó algo muy simple. Me preguntó si yo quería hundirme con ellos o salvarme. Esa pregunta me atravesó. Porque sonó exactamente igual que algo que diría mi padre. Salvarse primero. Siempre salvarse primero. No respondí. Entonces el hombre me dijo que tenía una oportunidad. Que si colaboraba y les decía dónde estaba realmente mi padre, podían reorganizar las prioridades. Ahí me di cuenta de algo terrible. Ellos ya no estaban buscando a Iván. Estaban buscando a mi padre. Y probablemente pensaban que yo sabía más de lo que realmente sabía. Les dije que no tenía idea de dónde estaba. El hombre me observó varios segundos. Después miró a Iván y dijo que tenía una última oportunidad para demostrar que todavía servía para algo. Iván empezó a llorar. Literalmente llorar. Nunca lo había visto así. Y entonces gritó algo que me dejó helado. Dijo que mi padre pensaba huir del país esa misma noche. Todo se quedó en silencio. El hombre dejó de sonreír. El otro tipo también se tensó. Yo sentí que me faltaba el aire. Porque si eso era verdad, mi padre estaba a punto de abandonarnos a todos. Incluyendo a mi madre. Incluyéndome a mí. Después de destruirme la vida. El hombre agarró a Iván del cuello y le preguntó a dónde iba. Iván dijo que no sabía exactamente. Pero había escuchado una conversación sobre Portugal. Y ahí recordé algo. 2 semanas antes mi padre me había preguntado de la nada si todavía tenía mi pasaporte guardado en casa de ellos. En ese momento no le di importancia. Ahora entendía por qué preguntó. Sentí náuseas.
El hombre me miró inmediatamente al notar mi reacción. Me preguntó qué acababa de recordar. Dudé unos segundos. Pero entonces pensé en todas las mentiras. En mi firma robada. En mi coche destruido. En la foto de mi padre con otra mujer mientras nosotros nos ahogábamos. Y por primera vez en toda esta historia, dejé de sentir ganas de protegerlo. Entonces levanté la mirada lentamente. Y les dije que tal vez si sabía dónde podían encontrarlo, el silencio después de eso fue brutal. El hombre dejó de sonreír. Iván levantó la cabeza del suelo mirándome como si no creyera lo que acababa de escuchar. Y honestamente, yo tampoco podía creerlo. Porque hasta ese momento, por más rabia que sintiera, una parte de mí seguía intentando proteger a mi padre. Pero algo se rompió cuando entendí que él ya había decidido sacrificarme a mí primero. El hombre me preguntó despacio dónde podía encontrarlo. Le dije que no estaba seguro. Pero recordaba algo raro. Un apartamento. Mi padre llevaba meses diciendo que ayudaba a un amigo con unos papeles. Siempre desaparecía ciertas noches. Mi madre creía que trabajaba horas extra. Pero ahora todo tenía sentido. El hotel. La mujer. Las mentiras. El hombre me pidió la dirección. Dudé unos segundos. Y mientras dudaba, miré a Iván. Estaba destruido. Sangrando. Temblando. Pero aún así negó con la cabeza muy despacio. Como diciendo que no lo hiciera. Eso me confundió muchísimo. Porque él había sido parte del desastre desde el principio. Y aún así parecía querer evitar algo. El hombre notó la reacción de Iván y le dio otra patada en las costillas. Esta vez escuché claramente el golpe. Iván gritó. Y ahí tomé la decisión. Les di la dirección. El hombre sonrió otra vez. Pero esta vez diferente. Más satisfecho. Le hizo una seña al otro tipo y ambos caminaron hacia el coche negro estacionado afuera. Antes de subir, el hombre se giró hacia mí y dijo algo que todavía me persigue. Dijo. A veces la peor traición viene de quien te enseñó a confiar. Y luego se fueron. El ruido del motor desapareció lentamente. Y ahí el silencio del lugar se volvió insoportable. Miré a Iván tirado en el suelo. Durante unos segundos pensé en dejarlo ahí. Honestamente lo pensé. Porque por su culpa mi vida se había convertido en un infierno. Pero después vi cómo respiraba con dificultad. Y algo dentro de mí todavía no podía abandonarlo completamente. Lo ayudé a sentarse. Tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que acababa de condenar a mi padre. Le respondí que mi padre se condenó solo hace mucho tiempo. Iván se quedó callado. Después me pidió agua. Entramos al almacén. Por dentro era todavía más perturbador. Vacío. Frío. Solo unas sillas viejas. Un escritorio. Y cámaras. Muchas cámaras. Ahí entendí que ese lugar no era improvisado. Era un sitio donde llevaban gente para presionarla. Mientras Iván bebía agua me preguntó si de verdad creía que mi padre merecía eso. Y esa pregunta me destruyó más de lo que esperaba. Porque no sabía responder. Parte de mí quería verlo sufrir. Quería que sintiera aunque fuera una fracción de todo lo que me hizo. Pero otra parte seguía viendo a mi padre. El hombre que me enseñó a montar bicicleta. El que me llevaba a fútbol los domingos. Y eso era lo más horrible de todo. Que incluso después de descubrir toda la mierda, seguía siendo mi padre. Iván empezó a llorar otra vez. Me dijo que esto nunca debió llegar tan lejos. Le pregunté por qué siguió apostando después de todo lo que pasó. Y entonces soltó algo inesperado. Me dijo que al principio se había perdido dinero. Mucho. Pero después empezó a ganar. Y ahí fue cuando se obsesionó. Pensó que podía recuperar todo. Pensó que podía hacerse rico rápido. Pero terminó entrando más y más profundo. Y luego descubrió algo todavía peor. Los juegos estaban arreglados. Lo manipulaban para que siguiera apostando. Ahí entendí que no estábamos hablando solo de prestamistas cualquiera.
Había algo más grande detrás. Le pregunté si esa gente trabajaba con apuestas ilegales. Iván bajó la mirada. Y eso fue suficiente respuesta. Mi cabeza ya no podía procesar más información. Entonces mi teléfono vibró. Era mi madre. Contesté inmediatamente. Estaba llorando histérica. Apenas podía hablar. Entre gritos me dijo que mi padre había desaparecido. Que alguien había entrado al apartamento donde él estaba. Sentí un golpe seco en el pecho. Le pregunté qué quería decir con desaparecido. Ella seguía llorando diciendo que el lugar estaba destruido. Muebles tirados. Sangre en el suelo. Pero él no estaba. Ahí sentí una culpa horrible. Porque aunque no quería admitirlo, yo sabía exactamente quiénes habían ido. Iván me miró y entendió todo por mi cara. Se tapó la cara con las manos. Y entonces dijo algo que me heló completamente. Dijo que si no encontraron a mi padre ahí, probablemente pensarían que alguien les mintió. Y si pensaban eso, iban a volver por nosotros. El miedo me golpeó instantáneamente. Porque tenía razón. El hombre no parecía alguien paciente. Ni alguien que aceptara errores tranquilos. Mi cabeza empezó a correr a 1000 por hora. Le pregunté a Iván si mi padre podía haber escapado de verdad. Y entonces él me contó algo que cambió otra vez toda la historia. Mi padre llevaba semanas preparándose. Había estado moviendo dinero poco a poco. Vendiendo cosas. Sacando efectivo. Incluso había falsificado documentos nuevos. Planeaba huir solo. ¿Solo? Ni siquiera pensaba llevarse a mi madre. Cuando escuché eso sentí una tristeza rarísima. Porque de pronto entendí que mi madre también había sido usada. Sí. Ella me manipuló. Me mintió. Me hizo sentir culpable. Pero creo que hasta ella creyó que estaban juntos en esto. Mientras mi padre ya estaba planeando escapar sin nadie. Ahí fue cuando me di cuenta de algo todavía peor. Si mi padre desaparecía, toda la responsabilidad caería sobre mí. ¿Legal? Financiera. Todo. Yo era el nombre limpio. El nombre útil. Y él lo sabía. Me senté en una silla sintiendo que me ahogaba. Iván me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no tenía idea. Entonces él se acercó y me dijo algo bajito. Algo que casi no escuché. Dijo que había una forma de salir de todo esto. Lo miré confundido. Y entonces me contó el secreto que llevaba guardando semanas. Había grabado conversaciones. Muchas conversaciones. Con los prestamistas. Con mi padre. Incluso contratos falsos. Todo. Lo tenía escondido. Porque sabía que tarde o temprano alguien intentaría traicionarlo. Sentí una chispa de esperanza por primera vez en muchísimo tiempo. Le pregunté dónde estaba eso. Iván dudó. Y luego dijo que estaba en una memoria USB. Oculta en casa de mis padres. Exactamente en el último lugar donde yo quería volver, me quedé mirándolo varios segundos sin hablar. Sentí agotamiento físico. Mental. Emocional. Como si llevara semanas sin dormir. Le pregunté por qué demonios no había dicho eso antes. Iván se limpió la sangre de la boca y respondió que porque no confiaba en nadie. Y honestamente, lo entendía. En esta historia todos estaban traicionando a todos. Mi padre traicionó a mi madre. A mí. A él. Iván traicionó a la familia entera por las apuestas. Mi madre me manipuló durante meses. Y yo acababa de entregar la ubicación de mi propio padre a gente peligrosa. Ya ni sabía quién era la víctima y quién era el monstruo. Le pregunté exactamente dónde estaba la memoria. Iván me dijo que en el dormitorio de invitados. Dentro de una caja vieja de herramientas. Escondida debajo del fondo falso. Le pregunté por qué la dejó ahí. Y soltó una risa triste. Dijo que nadie revisa nunca las cosas viejas en esa casa. Porque todos viven fingiendo que el pasado no existe. Esa frase se me quedó clavada. Salimos del almacén en silencio.
Iván quería venir conmigo pero apenas podía caminar. Le dije que se quedara escondido. Que si esa gente volvía y lo veía conmigo, probablemente los dos terminaríamos muertos. Antes de irme me agarró del brazo. Me miró con una cara completamente distinta a la del idiota arrogante que yo conocía. Parecía derrotado. Y entonces me pidió perdón. Un perdón real. Sin excusas. Sin manipulación. Me dijo que nunca quiso arrastrarme a esto. Que cuando mi padre propuso usar mi nombre, él intentó negarse. Pero después aceptó porque estaba desesperado. Y luego todo se volvió demasiado grande. Yo no respondí. Porque honestamente no sabía qué sentir ya. Me subí al coche y conduje hasta casa de mis padres. El trayecto se sintió eterno. Mi cabeza no dejaba de pensar en una cosa. Mi padre había huido. Huido. Mientras yo estaba metido hasta el cuello intentando sobrevivir al desastre que él creó. Y eso me estaba transformando por dentro. Porque ya no sentía tristeza. Sentía algo mucho más frío. Cuando llegué, la casa estaba completamente oscura. Pero la puerta principal estaba mal cerrada. Ahí ya me dio mala espina. Entré despacio. Y el silencio era horrible. No había televisión. No había música. Nada. Solo oscuridad. Empecé a caminar por el pasillo llamando a mi madre. No respondió. Mi corazón empezó a acelerarse. Fui directo a la cocina. ¿Vacía? Después al salón. Vacío también. Pero había cosas tiradas por el suelo. Un jarrón roto. Cajones abiertos. Como si alguien hubiera buscado algo. O a alguien. Subí las escaleras rápido. Y entonces escuché un ruido. Bajito. Como alguien respirando mal. Venía del baño del dormitorio principal. Abrí la puerta y sentí un golpe en el pecho. Mi madre estaba sentada en el suelo abrazándose las piernas. Tenía la cara destrozada de llorar. Cuando me vio empezó a llorar todavía más fuerte. Corrí hacia ella preguntándole qué había pasado. Y entonces me dijo algo que me dejó congelado. Mi padre volvió. Después de lo del apartamento. Volvió a casa solo unos minutos. Y tuvieron una pelea horrible. Mi madre descubrió lo de la otra mujer. Descubrió el dinero escondido. Descubrió que planeaba escapar solo. Y cuando intentó detenerlo, él la empujó. Sentí literalmente cómo me hervía la sangre. Porque una cosa era mentirme a mí. Pero otra completamente distinta era verla así. Mi madre seguía temblando. Me dijo que nunca lo había visto con esa cara. Como si ya no le importara nada. Como si estuviera dispuesto a destruir a cualquiera para salvarse. Y ahí me di cuenta de algo horrible. Mi padre no estaba huyendo por miedo. Estaba huyendo porque ya había elegido abandonarnos. Le pregunté si sabía a dónde fue. Ella negó con la cabeza. Pero entonces recordó algo. Dijo que antes de irse mencionó una estación de autobuses. Portugal era demasiado obvio ahora. Y probablemente estaba desesperado por salir rápido. Le dije que llamara a la policía. Pero mi madre me agarró fuerte del brazo y dijo algo que me dejó helado. Ya habían llamado. Pero no por ella. Por mí. Sentí un vacío instantáneo. Le pregunté qué acababa de decir. Y entonces confesó que mi padre, antes de irse, dejó documentos. Muchos documentos. Todos apuntando hacia mí. Contratos. Firmas. Transferencias. Todo preparado para hacer parecer que yo manejaba las operaciones. Me quedé inmóvil. Literalmente inmóvil. Porque entendí el plan completo. Mi padre no solo quería escapar. Quería dejar un culpable detrás. Y ese culpable era yo. Mi madre empezó a decir que ella no sabía nada. Que encontró los papeles después de que él se fuera. Pero ya no podía escuchar bien. Tenía un pitido horrible en los oídos. Me imaginé a la policía entrando a mi apartamento. Mis cuentas congeladas.
Mi nombre destruido para siempre. Toda mi vida arruinada por un hombre que se suponía debía protegerme. Entonces recordé la memoria USB. Ahí estaba probablemente la única cosa capaz de salvarme. Me levanté inmediatamente y fui al dormitorio de invitados. La habitación estaba igual que siempre. Vieja, llena de cajas. Odiaba ese cuarto desde niño. Siempre olía a polvo y humedad. Empecé a buscar como loco. Tirando cosas. Herramientas. Papeles. Finalmente encontré la caja metálica vieja que describió Iván. La abrí. Había tornillos. Llaves inglesas. Basura vieja. Toqué el fondo. Y sí. Había una placa falsa. La levanté. Y ahí estaba. Una memoria USB negra pequeña. Sentí un alivio instantáneo. Pero duró exactamente 3 segundos. Porque escuché abajo el ruido de una puerta abriéndose. Después pasos. Pesados. Lentos. Mi madre levantó la cabeza desde el pasillo. Y cuando vi su cara, entendí que no era la policía. Ella empezó a susurrar aterrorizada. Volvieron, sentí como todo el cuerpo se me congelaba. Agarré la memoria USB tan fuerte que casi la rompí. Los pasos seguían sonando abajo. Tranquilos. Sin prisa. Como gente que sabe que nadie va a escapar. Mi madre empezó a llorar otra vez. Pero esta vez no hacía ruido. Solo temblaba. Me acerqué despacio a la escalera y miré hacia abajo. Eran ellos. El hombre que sonreía. Y el otro de las llaves. Estaban entrando como si la casa fuera suya. El hombre levantó la vista lentamente y me vio arriba. Y sonrió otra vez. Te juro que jamás voy a olvidar esa sonrisa. Me dijo tranquilo que odiaba cuando le hacían perder tiempo. Yo escondí la memoria USB en el bolsillo sin que lo notara. Después bajé despacio intentando pensar rápido. El hombre miró alrededor de la casa destruida y dijo que mi padre claramente era un experto escapando. Le pregunté qué querían ahora. Y respondió algo muy simple. La verdad. Completa. Le dije que yo también la quería. Entonces saqué el teléfono. Y por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, decidí dejar de reaccionar como víctima. Porque entendí algo importantísimo. Todos llevaban meses jugando conmigo. Mi padre. Iván. Los prestamistas. Todos pensaban que yo era el ingenuo útil. El chico tranquilo que firma cosas y luego aguanta en silencio. Pero ya no. Miré al hombre y le dije que tenía pruebas. Pruebas reales. Grabaciones. Contratos falsos. Conversaciones. Todo. La sonrisa se le borró un poco. Me preguntó dónde estaban. Le dije que primero quería garantías. El otro tipo dio un paso adelante como si fuera a golpearme. Pero el hombre levantó la mano para detenerlo. Después me preguntó qué clase de garantías. Y ahí dije la frase que cambió todo. Le dije que si algo me pasaba, la memoria iba directo a la policía y a prensa. ¿Mentía? Totalmente. Pero necesitaba hacerlo. El hombre me observó fijo varios segundos. Después empezó a reírse bajito. Y dijo que por fin entendía de quién había heredado la sangre fría. Esa frase me dio asco. Porque no quería parecerme a mi padre en nada. Le dije que yo no era como él. Y entonces saqué otra bomba. Le conté que mi padre había preparado documentos para incriminarme. Que planeaba desaparecer dejando todo sobre mis hombros. El hombre dejó de sonreír completamente. Porque ahí entendió algo. Mi padre no solo los había traicionado a ellos. Había intentado usarme como escudo final. Durante unos segundos nadie habló. Y entonces escuchamos sirenas afuera. Todas las caras cambiaron. Mi madre me miró confundida. Porque ella no había llamado. Yo tampoco. El hombre maldijo bajito. El otro tipo corrió hacia la ventana. Y ahí entendí lo que estaba pasando. Iván.
Ese cabrón había llamado a la policía. El hombre me miró con una furia que daba miedo real. Pensé que me iba a disparar o algo peor. Pero en vez de eso dijo algo inesperado. Dijo: tu padre acaba de arruinar la vida de todos. Después agarró al otro tipo y salieron corriendo por la puerta trasera. Escuché gritos afuera. Puertas. Coches arrancando. Todo un caos. Y yo me quedé ahí parado. Sin moverme. Como si mi cerebro finalmente hubiera explotado. Minutos después la policía entró a la casa. Preguntas. Luces. Gente hablando encima de otra gente. Yo apenas escuchaba. Solo entregué la memoria USB. Y honestamente, esa memoria cambió todo. Las grabaciones tenían de todo. Mi padre hablando de usar mi identidad. Contratos falsificados. Conversaciones con Iván. Amenazas. Transferencias ocultas. Incluso audios donde admitía que planeaba huir y dejarme toda la culpa. Cuando los investigadores escucharon eso, sus caras cambiaron completamente. Porque ya no parecía que yo fuera el responsable. Parecía exactamente lo que era. Una víctima atrapada en una red de mentiras familiares. Las semanas siguientes fueron las más raras de mi vida. Descubrí cosas de mi padre que todavía me cuesta creer. La mujer del hotel no era una aventura reciente. Llevaba años viéndola. Tenía cuentas escondidas. Dinero oculto. Incluso documentos falsos preparados desde hacía tiempo. O sea que probablemente siempre tuvo un plan de escape. Mi madre quedó destrozada. Pero también enfrentó consecuencias. Porque aunque no organizó todo, sabía demasiado y cayó demasiado tiempo. Iván terminó colaborando con la policía. Y honestamente creo que esa fue la única razón por la que sigue vivo. Y mi padre, desapareció. Durante 3 meses nadie supo nada. Hasta que finalmente lo encontraron intentando cruzar una frontera con identidad falsa. Cuando me llamaron para decirme eso, no sentí alegría. No sentí alivio. Solo cansancio. Un cansancio gigante. Como si hubiera envejecido 20 años en unos meses. La última vez que lo vi fue en una sala gris. Separados por un cristal. Él intentó llorar. Intentó decir que todo se salió de control. Que nunca quiso hacerme daño. Pero ya era tarde para palabras. Entonces me preguntó si alguna vez podría perdonarlo. Y honestamente, esa fue la pregunta más fácil de toda esta historia. Le dije que no. Porque un error es una mentira. O una mala decisión. Pero destruir la vida de tu propio hijo para salvarte tú, eso no es un error. Eso revela quién eres realmente. Mi padre bajó la cabeza. Y esa fue la última vez que lo vi. Perdí mi coche. Perdí dinero. Perdí años arreglando mi historial financiero. Pero la peor pérdida fue otra. Perdí la imagen de mi familia. Y eso nunca vuelve igual. A veces todavía pienso en la primera llamada. Ese martes por la noche. Cuando me pidieron el coche de temporalmente. Y honestamente lo más aterrador no es todo lo que pasó después. Lo más aterrador es darme cuenta de que el plan probablemente ya había empezado mucho antes de que yo dijera que sí.